Jesús delegó su gran poder a ellos, a los apóstoles. ¿Para qué? Para mostrar claramente que Él y su reino, o sea, Cristo y su reino, son soberanos sobre el mundo espiritual, pero también sobre el mundo físico. El reino de Cristo es sobre los efectos del pecado y Satanás mismo. Sí, Él es el príncipe de este mundo, dicho por Jesucristo, Satanás, pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Satanás tiene poder porque Dios se lo permitió por un breve de tiempo solamente. Satanás tiene poder, pero hermanos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está con nosotros se llama Jesucristo. Dios prepara al que Dios llama. Dios no llama a gente santa. Dios al que llama santifica. Dios no llama a gente perfecta. Dios al que llama perfecciona. Tal vez, hermanos, la preparación en Cristo, acordémonos que estamos viendo instrucciones para nosotros que somos discípulos. Vamos a ver varias. Tal vez la preparación en el reino de Cristo no sea completamente evidente antes de comenzar el ministerio. Esa preparación en Cristo será evidente por el camino. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir preparándonos cada vez más en el reino de Cristo. Como recuerdo hace algunos años, muchos años, ¿cuántos hemos cometido errores en el trabajo, verdad? Todos nos hemos equivocado, ¿cierto? Todos hemos cometido errores en el trabajo. Y esa debe ser una información muy importante. Y llego yo a la junta y dije, no sabía qué hacer, hermanos. ¿Cuántos han sentido esa tensión que están los directores y todos y dices, en el momento me equivoqué y llegué y le dije a la persona, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto y afectó toda la información que se estaba presentando. Y cómo recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dice, no te preocupes, solamente no se equivoca aquel que no está trabajando. Solamente no se equivoca aquel que no está trabajando. El que no trabaja, pues ¿cómo se va a equivocar? Pero el que está trabajando se va a equivocar porque está trabajando. ¿O habemos gente perfecta aquí? Yo no, ¿y usted? Nadie somos perfectos. Entonces la preparación en el reino de Cristo se va a ir dando a medida que vamos avanzando por el camino. Se supone que debería yo ser mejor en Cristo que hace 10 años. Hoy debería de ir más arriba, más avanzado en muchas cosas, con más pasión en Cristo que hace 15 años, que hace 20 años, que hace 30 años. Debería yo ser más entregado a Cristo que hace desde que comencé mi caminar con Cristo. Debería estar mejor preparado que hace algunos años que comencé a caminar con Cristo. Mateo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús, porque en el contexto usted lo puede ver los nombres de los 12. Verso 5, Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Hermanos, en este Mateo 10, 5, Cristo no prohibía a sus discípulos predicar a los gentiles, o sea, a los no judíos. Nunca les prohibió eso. O a los samaritanos. Sino que Cristo les dio una instrucción específica. Lleven el mensaje primero al pueblo del pacto de las regiones cercanas. En otras palabras, antes de querer ir a evangelizar a otros lugares más lejos, comienza con los lugares cercas. Esas fueron las instrucciones de Cristo. Primero con la gente que está aquí cerca. Primero en Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Este es el patrón del Evangelio, Romanos 1:16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Hermanos, después del Evangelio iría a los samaritanos, a los gentiles, pero tenía que comenzar con las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Antes de comenzar o pensar los discípulos, Cristo les dice, no que no les prediquen, pero primero prediquen a la gente que tienen aquí cerca. De hecho, fue una de las oraciones de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos capítulo 10, verso 1. Ese debe ser el anhelo mío. Si tu esposo, si su hijo no es creyente, su familiar, su amistad, Señor, el anhelo de mi corazón por ellos es para salvación. Así tiene que ser primero, hermanos. Yo puedo desear muchas cosas, pero tengo que comenzar con lo que tengo aquí cerca. Si soy fiel en lo poco, seré fiel en lo mucho entonces. Si no soy fiel en lo poco, no seré fiel en lo mucho. Aún yo ya predicando hace muchos años, recuerdo una predicación ahí en la iglesia y el hermano que fue a predicar, cómo hay cosas que se nos quedan muy grabadas, ¿cierto? Hay comentarios, hay frases que hasta el día de hoy se me quedaron muy grabadas. Y el hermano dijo eso, este predicador dijo, puedes estar pidiendo las naciones, Señor, llévame a las naciones, llévame a las naciones. Dice, sí, sí, sí. Pero dice, si no te confía un culto en martes, ¿tú crees que Dios te va a confiar una nación? Si yo no soy responsable en un culto en martes, ¿seré responsable en algo más grande? No. Cristo les da una instrucción, primero vayan con la gente que tienen más cerca. Después en el camino se irán encontrando o se abrirán caminos para esparcir el Evangelio. En ese mismo Mateo capítulo 10, pero verso 7, Mateo 10, 7, dice la Escritura, y yendo, está hablando el Señor Jesucristo, y yendo predicad, miren la orden que le dio, la instrucción, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 10, verso 7. Hermanos, observen la instrucción, predicad. Lo hemos venido viendo en estas clases de escuela dominical, estamos viendo los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y hemos visto en algunas cosas de los hermanos de la primera iglesia, que aunque sufrían persecución por el mismo Saulo, recuerdan ustedes que Saulo fue el que dio su voto para que asesinaran a Esteban. Una vida terrible, ¿lo recuerdan, hermanos? Lo vimos el domingo. Una vida terrible de Saulo, un asesino, pero Dios lo alcanzó. Pero aun cuando él arrastraba casa, o sacaba arrastrando a los hermanos casa por casa y los arrastraba, los perseguía, los ponía en cárceles, y los hermanos que quedaban dispersos por esa persecución de Saulo y otros, dice que esos hermanos que estaban dispersos, donde quedaban dispersos, allí hacían campañas misioneras. Aún recién arrastrados, golpeados, allí donde quedaban predicaban de Jesucristo. Hermanos, en este Mateo 17, el reino de los cielos es una realidad presente, pero en un sentido completo será en una realidad futura. O sea, nosotros ya pertenecemos al reino de Cristo porque somos salvos. Pero un día, ese reino espiritual en el que habitamos, un día vamos a estar allá en ese reino físico. Las mansiones eternas. Veremos cara a cara al Rey de Reyes, Jesucristo. Los discípulos traían el mismo mensaje que Jesús predicó, simplemente llevándolo a una área mucho más amplia. ¿Qué les dijo Cristo en este Mateo 17? Predicad con estas palabras, el reino de los cielos se ha acercado. Predicar quiere decir publicar o alabar con exceso a alguien. Publicar o alabar con exceso a alguien. Por eso, hermano, si yo, Gerardo, yo callo, digo, no, ¿para qué predico? ¿Para qué reparto un folleto? ¿Para qué le digo esto a mi familiar de Cristo? No, mejor callo. No, hermano. Porque al estar predicando, al yo decirle, ¿sabes qué? Cristo quiere salvar tu vida, yo lo estoy alabando en exceso a Jesucristo. Alabar a Cristo no solamente venir aquí, tocar
cantar con mi garganta, que es parte de la alabanza. Cantar himnos, cantos, alabanzas, sí. Pero cuando predico, en este momento estoy alabando en exceso a Jesucristo. Porque no estoy predicando del hermano, de la hermana, de mí, del pastor. Estoy predicando de Jesucristo. Y predicador significa, usted lo sabe, vocero público. Un predicador solamente comunica un mensaje que ya ha sido dado. Yo no vengo a traer nuevas revelaciones, traigo la revelación escrita de Jesucristo. Solamente comunico el mensaje que ya está escrito. Amén. Esas son las instrucciones, hermanos, para nosotros. Verso 8. Este versículo es un versículo muy conocido. Mateo, acompáñenme en su Biblia, Mateo 10:8. Mateo 10:8, dice la Escritura, está hablando Jesús, el Señor Jesucristo, sanad enfermos, léalo conmigo, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la instrucción que le da Cristo. Ahora, hermanos, antes de comentar Mateo 18, si Cristo da órdenes, ¿qué tenemos que hacer nosotros como discípulos? Obedecer. Diciendo, sí, Señor, heme aquí. Si el Señor dice, ve, predica, hazlo, habla de mí, alábame en exceso, predica. Hermanos, en este Mateo 18, Jesús les dio gran poder para sanar enfermos y levantar muertos. Dijimos ahorita al inicio del tema que Jesucristo, como Rey soberano, Él tiene poder sobre el mundo espiritual, pero también sobre el mundo físico. Tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre los demonios, tiene poder y sin igual poder Jesucristo. Entonces Él tiene poder no solamente para echar fuera demonios, tiene poder para resucitar muertos, les estaba diciendo, pero también para sanar enfermos. Jesús, hermanos, les prohibió, mire, vamos a leer Mateo 10, verso 9 y 10. Mateo 10, verso 9 y 10. Léalo conmigo. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí dice así? Ahora, volvemos a este Mateo 10:8, a este comentario. Jesús les prohibió exigir dinero, a cambio de su ministerio. Pero sí les permitió recibir ayuda económica para cubrir sus necesidades básicas. Sí. Hermanos, estas instrucciones siguen vigentes, que es el tema de hoy, instrucciones para los discípulos de Cristo. O sea, no es de, se los dijo a los 12 y nada más. El Señor me sigue diciendo a mí, Gerardo, ¿eres mi discípulo? Sí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, no porque yo soy bueno. Ok. Te prohíbo que exijas dinero a cambio de tu ministerio. Sí, Señor. Pero sí puedes aceptar ayuda económica para tus necesidades básicas. Eso es lo que la Biblia le llama ofrenda voluntaria. Imagínense, hermano. Aquí venimos a ofrendar, a diezmar por obediencia a Dios. Amén. Mira, hermano, pudiera hacer muchos comentarios, pero después no voy a salir de allí. Cobrar, poner una tarifa por predicar, por muchas cosas. No. Pero Dios sí se va a encargar de nuestras necesidades. Porque si yo cobro por el evangelio, por el ministerio, porque predico, cobro, pones tarifas, no, hermanos, estamos
siendo unos mercenarios del Evangelio. Y Cristo les prohibió exigir dinero a cambio del ministerio. Estamos llenos de eso, hermanos, ahora. Muy llenos de eso. Y obviamente pues son bíblicos, ¿verdad? El obrero es digno de su alimento. Pero hermanos, el versículo clave fue, ¿de gracia recibisteis? ¿Qué significa? ¿Gratuitamente recibisteis? Sí. Gratuitamente tienes que darlo y compartirlo. Eso sí, el Señor se ha encargado de nuestras necesidades. Hermanos, y para aquellos que piensan o nos han dicho, y cuando digo aquellos no me refiero a vida hoy solamente, me refiero a todas las personas, sobre todo los que no tienen temor de Dios, dicen, no, hombre, ¿no? Como aquella hermana que dice que su hijo adolescente, no de aquí, para que estén tranquilos, ¿verdad? Decía, fue con el pastor y le dijo, hermano, estoy teniendo problemas con mi hijo adolescente. ¿Por qué? Le dice el pastor, es que no quiere estudiar, pero ni siquiera quiere trabajar, no quiere hacer nada en la casa. Y le digo que vaya a trabajar, que busque un trabajo, por lo menos, no quiere hacer nada. Aquí se lo traigo, dice, tal vez quiera ser pastor. Y piensan que predicar y enseñar no es un trabajo. Porque en la mayoría de los casos los ven así, ¿verdad? Dicen, eso no es trabajo. Y más si tienes un esposo, un hijo inconverso, dicen, ellos no necesitan. Le voy a dar la prueba bíblica, textual, que la Biblia enseña que sí es un trabajo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, verso 17. Acompáñeme en su Biblia. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 5, verso 17. Dice la Escritura: los ancianos que gobiernan bien, o sea, los líderes espirituales, pastores, supervisores, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan. ¿Trabajan en qué? Predicar y enseñar. Es que, hermanos, el predicar no es aquí. No es de, tu trabajo empieza a las 7 de la tarde, que empieza el culto y se acaba a las 8:30. Ya se terminó tu trabajo. No, hermanos. Muchos quieren esto, salir en las fotos, los flyers y todo, pero no quieren el compromiso que hay detrás. Ejemplo, sales de aquí y ¿qué pasa? Olvides, hermanos, que llegamos viendo la tele, llegamos viendo YouTube, viendo otras cosas. Tu cabeza ya está. De hecho, le decía a mi papá en estos días ayer, le digo, oye, como el sábado tenemos bautizos, bueno, si Dios nos da vida, ¿verdad? Y si el Señor no viene antes, ¿por qué Cristo puede venir antes? ¿Cuántos dicen amén? Y yo decía, bueno, sí, entonces le digo, bueno, tengo mi trabajo personal, tengo que hacer esto, dejar todo para entre miércoles y jueves el programa, la aplicación del jueves, la escuela dominical del domingo, porque el sábado no vamos a estar. O sea, todo el día ocupado, entonces tengo que dejar todo listo prácticamente para el jueves en la noche, madrugada. Sí, es cierto, no habíamos pensado en eso. O sea, tu cabeza no está pensando, no, hermano, ahí nos vemos el otro viernes, ahí nos vemos el domingo. Mire, hay predicaciones que mi papá está aquí predicando, válgame la redundancia. Yo estoy atrás allá y él está predicando y yo veo un texto aquí y a veces digo, no digo, pienso, digo, ese versículo, inmediatamente tomo nota. Él predicando aquí, yo tomo nota, digo, este versículo, a veces el Señor en muchos de los temas, el título, claro, me los ha dado ahí el Señor. Este tema, a este versículo, tomo nota. Llego a la casa, empiezas a trabajar el tema, en comunión con el Señor. Obviamente, hermanos, es un trabajo. Solamente lo van a entender aquellos, hermanos, que lo hacen. Maestros de escuela dominical, de todos los departamentos. Pero el que predica, volviendo al punto, en Mateo 10:8, que Cristo les prohibió exigir dinero a cambio de su ministerio, el punto es que el que predica para hacer una fortuna es culpable del sacrilegio más infame.
Dios nos libre, hermanos, de poner tarifas. ¿Están aquí? Es que por eso dije, eso lo voy a reservar, estos comentarios los voy a reservar para otro tema que viene, se llama, hablando de trabajo, ¿verdad? Se llama el tema la correcta manera de ofrendar, algo así, hablando del dinero. Vamos a ver como 4 o 5 puntos acerca de eso. ¿Qué dice Dios acerca del dinero? Mateo capítulo 10, verso 9 y 10. Mateo capítulo 10, verso 9 y 10. ¿Están aquí, hermanos? Espero que en transmisión también. Mateo capítulo 10, verso 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Está hablando Cristo. Verso 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En este Mateo capítulo 10, verso 9 y 10, Cristo dio instrucciones y la intención de Cristo hacia sus discípulos era enseñarles a confiar en que el Señor suplirá sus necesidades por medio de la generosidad de personas a las cuales ellos les ministran, y a su vez enseñar a aquellos que es bendición ayudar económicamente a los servidores de Cristo. Está un poco largo, pero sí está entendible, ¿verdad? O sea, a mí a usted no nos pesa un día ayudar a alguien, a un ministerio. Hay muchos ministerios en el cuerpo de Cristo. ¿Cierto, hermanos? Porque si yo tengo el Espíritu Santo, Romanos capítulo 12, están los dones de servicio. Y uno de los dones espirituales, ¿cuál es? Donde reparte con liberalidad. Ese. Usted, hermanos, ¿ha bendecido a hermanos económicamente, hermanos en Cristo? Sí. ¿Y se arrepiente de haberlo hecho? Al hacer eso estoy haciendo tesoros en los cielos y no en la tierra. El mejor banco o el banco que da los mejores intereses es el banco celestial. Hoy en día no debemos creer tan fácilmente en reportes de milagros sin fundamento y evidencias. Cristo sigue haciendo sanidades, porque dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es verdad. Pero aún los milagros son engañosos. A mí y a usted no nos mantiene en el camino de Cristo el ver milagros, nos mantiene la fe en Jesucristo. Porque nosotros mismos hemos orado por una enfermedad que hay en nuestro cuerpo. Cristo en ocasiones ha obrado, pero en otras ocasiones no obra para probar nuestra fe. Aún así tengo que adorarle y servirle. ¿Cuántos glorifican al Señor Jesucristo? Acompáñenme ahora a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 19. Es un versículo muy conocido. Nuestros hermanos que van a bajar a las aguas, pues es el versículo que citamos en el momento ya del acto, en la práctica, cuando los hermanos ya los vamos a bautizar. Mateo 28, 19. Dice la Escritura, léalo conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este Mateo 28, 19, hermanos, por tanto, es una declaración que tendrá un alcance aplastante de su comisión debido a la autoridad que Jesús les dio. Porque yo, cada vez que predico, no voy en el nombre del pastor. Vengo en el nombre del hermano Eliezer, por eso predico y oro por enfermos. Pues voy a fracasar, hermanos. Yo vengo en el nombre de Jesucristo. Vamos en el nombre de Jesucristo, quien nos dio autoridad. Mire, hermano, ahí es donde yo descanso. Ahí es donde yo descanso. Yo no pongo mi fe en el hombre, en Jesucristo. La orden es haced discípulos. Está en imperativo. Hagan, no solamente convertirlos.
Los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión. Son salvos en un momento dado. Pero el producto o la madurez es un proceso continuo. Por eso decíamos al inicio, yo debería ser mucho mejor que hace 15 años que acepté a Cristo, hace 20. Amén. De nada me serviría decir, hermanos, en lo personal, y Dios conoce que no lo digo por vanagloria, hermanos. Decir, hermanos, desde los 5 años de edad, 5, estoy aquí ministrando la alabanza. Desde los 5 años de edad. Por eso cuando digo, somos del Antiguo Testamento, imagínense, hermano. No lo digo por vanagloria. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Hay que ensayar, te pidieron ensayar, y ahí nos llevaba a los cultos, a los ensayos, en sábado, y luego los domingos, y luego el lunes, y luego el martes, y antes del culto. Todo eso, hermano, esa fe iba creciendo en nosotros, siendo unos niños chiquitititos. Bueno, desde bebés. Por eso no nos mantienen, hermanos, las cosas que sucedan de milagros o eso. A mí me mantiene que un día voy a estar delante del que es fuego consumidor, Jesucristo. Y nos va a pedir cuentas. Los discípulos, hermanos, tienen que ir creciendo. Todo es en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 20. Mateo capítulo 28, verso 20. Léalo conmigo. Dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está hablando Cristo. Es decir, en este Mateo 28, 20, los discípulos se hacen a través de la enseñanza. A mí, cada vez que me preguntan, Gerardo, ¿cuál fue tu escuela de teología? Tengo que decir la verdad. Mi escuela de teología toda la vida ha sido la escuela dominical. Toda la vida, hermanos. Toda la vida. La enseñanza es luz. Si no hay enseñanza, no puede haber un discípulo. Es que es muy aburrido, hermano, la enseñanza. Mire, hermano, yo sé que a lo mejor algunos, ¿verdad? Ya están tan... Otra vez, Gerardo. ¿Por qué no traemos otro cantante, verdad? Otra voz, ya, hermano, ya. ¿Por qué no traemos otro género, ya, otra vocecita, otra voz? Yo no lo sé si eso pasa en algunos de ustedes, hermanos. Cristo, hermanos, era el maestro y fue el maestro por excelencia. Y aún así no se le convirtieron todos. ¿Qué sería escuchar al maestro de viva voz, hermanos? Una delicia, hermanos. Pablo dedicó meses y años a la enseñanza de la Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es grave, hermanos, cuando en una iglesia cristiana no hay enseñanza, no hay predicación. Poquita. No, hermanos. Tiene que haber enseñanza de la Escritura. Los seguidores de Jesús son responsables de presentar todo el consejo de Dios a aquellos que son hechos discípulos. Por eso un día el Señor a mí me va a llamar a cuentas y que me diga el Señor, ¿por qué omitiste hablarles de, no sé, algún tema en específico del arrepentimiento? No, tengo que hablar yo ahorita del arrepentimiento. Porque un día el Señor nos va a demandar. Él estará presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos esté terminado, o sea, hasta el fin del mundo. Volvamos a Mateo capítulo 10, verso 17 al 20. Mateo 10, verso 17 al 20. Voy a ir cerrando. ¿Están aquí? Mateo capítulo 10, verso 17 al 20. Léalo conmigo, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Porque todos los creyentes ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, mora en nosotros. Ahora, cuando Cristo les dice, estas son las instrucciones, y hasta nosotros, hasta el día de hoy, les dice, no se afanen por lo que van a decir. No se preocupen. Significa no estén ansiosos. Cuando llegue la persecución, hermanos, no estén ansiosos. Pero Cristo nunca dijo que los ministros, los maestros, los discípulos deben abandonar toda preparación espiritual. No. Al cabo, cuando llegue la prueba, el Espíritu Santo me va a recordar lo que debo de decir. Pero si no he guardado nada en mi corazón, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo, hermanos? Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Por eso, si yo memorizo el día de la persecución o el día que yo esté evangelizando, el Espíritu Santo me va a recordar lo que he guardado en mi corazón de su palabra. Amén. ¿Amén o no amén? Es como una computadora. Siempre digo el mismo ejemplo. Mire, ya voy cerrando. Si tú nunca guardas una información en la computadora y tú llegas y voy a buscar el archivo que se llame Gerardo de Montecristal. Oye, ¿por qué no sale? ¿Y por qué no sale el archivo? ¿Por qué? Pues es que no lo guardaste. Tan simple como eso, hermanos. El Espíritu Santo, a veces pensamos que solamente está en la improvisación. El Espíritu Santo se agrada cuando nosotros estamos en la preparación. Cada vez que yo tomo tiempo, horas y horas para estudiar, para preparar un sermón, el bosquejo y vuelvo a leer, investigo, ahí está el Espíritu Santo en la preparación. ¿O el Espíritu Santo no está ahí, hermanos? Claro que ahí está. Y a veces solamente pensamos que solamente en la improvisación. No, hermanos. Él está en la preparación también. Mateo capítulo 10, verso 29 al 33. Mateo 10, verso 29 al 33. Léalo conmigo. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, estas instrucciones siguen vigentes. No te avergüences de mí, dice el Señor. Si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, cierto, hermanos, pero la iglesia que Él compró a precio de su sangre preciosa. Y una de las 7 iglesias del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, 2 de las 7 iglesias son tipo de las cuales el Señor viene por ella. ¿Cuál? Filadelfia. Y Filadelfia tenía 2 características. 1, no negaban el nombre de Cristo delante de los hombres. Y 2, guardaban la palabra de Dios, o sea, la obedecían. Ese es el tipo de iglesia por la que Cristo viene, que no niega el nombre de Cristo delante de los hombres y que obedece su palabra. ¿Queremos ser como la iglesia en Filadelfia? Esa es por la iglesia que viene Cristo, o sea, como ese tipo de iglesia. Entonces, en este Mateo 10, verso 29 al 33, en el verso 29, recuerdan que si muere un gorrión, nos podemos preguntar, ¿a poco Dios sabía que iba a caer un gorrión a tierra y que iba a morir? Sí. Jesús enseñó que Dios el Padre controla el tiempo y las circunstancias de sucesos
que para nosotros son insignificantes, como la muerte de un gorrión. Mire, ahorita, no sé si ustedes lo vieron, llego y me estaciono y había una palomita aquí muerta, aquí. ¿Y porque se ve que la atropellaron, está muerta, no sé si la vieron algunos de los que llegaron. Aquí en la banquetita. Bueno, afuerita, así en la calle. Estaba muerta, atropellada. Y yo llegué y la vi. Pregúntate, nos preguntamos, ¿a poco Dios sabía que eso iba a suceder? ¿A poco Él sabía? Él controla el tiempo. Él sabía. Para mí es algo insignificante, pero para Dios no. Él controla todas las cosas. Si Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos, hermanos, ese es al Dios que adoramos aquí. Cuando usted le canta en su casa, usted le está cantando al Rey soberano, a Jesucristo. Si usted tiene un vehículo y usted va ahí, y dice, hermano, creo que voy solo, puedo ir solo físicamente, va la Trinidad ahí con nosotros, hermanos. Ahí va la Trinidad con nosotros. Alábelo, exáltelo, porque Él tiene el control sobre todas las cosas. Gloria a Jesucristo. Gloria al Padre Celestial y gloria al Espíritu Santo. Ellos están con nosotros, hermanos. En el verso 32 que leímos, cuando Él dice a cualquiera que me niegue, que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. La persona que reconozca a Cristo como Señor y Salvador será la que el Señor reconozca delante del Padre. Nos conviene, hermanos, predicar de Cristo aquí.